Buen día, comunidad educativa. Mi nombre es Santiago Mora. En esta videoconferencia dialogaremos de la intubación en el paciente despierto según las guías DAS para ATI que fueron publicadas por primera vez en el 2019 y posteriormente fueron editadas en Anestesia en el año 2020. ¿Por qué debemos hablar de la intubación en el paciente despierto? Debido a que es una técnica poco conocida, pese su alta tasa de éxito y su adecuado perfil de seguridad. Lamentablemente, la intubación en el paciente despierto se subutiliza, incluso en los contextos donde su indicación es mayor, puntualmente en los pacientes con una vía aérea difícil anticipada. Nos basaremos en la guía que aprecian en pantalla, dado su nivel de evidencia y su riqueza académica. Es un documento exhaustivo que permite apoyar la toma de decisiones y, además, otorga una serie de recomendaciones para facilitar la preparación procedimental y la práctica de la intubación traqueal en pacientes despiertos. Los autores, para poder realizar este documento, hicieron una revisión sistemática de toda la evidencia disponible relacionada con el tema. Seleccionaron la mejor y pusieron en práctica una serie de recomendaciones empleadas en revisiones sistemáticas y metaanálisis, conocidas como recomendaciones prismas, para poder asegurar el máximo nivel de calidad en cuanto a los documentos analizados. En los ítems donde había una ausencia de evidencia de alta calidad, los autores realizaron un consenso de expertos donde aplicaron el método Delphi con el objetivo de formular recomendaciones. Luego de 3 rondas, que fueron revisadas por 10 expertos, se seleccionaron las recomendaciones en las cuales más de 6 participantes estuvieran de acuerdo. Si era así, la recomendación se introducía en el documento, si no, se desechaba. Otros aspectos que enriquecen aún más este texto es que para su realización tuvieron en cuenta las opiniones de múltiples profesionales y múltiples técnicos, además de que realizaron encuestas a varios grupos. Por ejemplo, realizaron una encuesta a 100 personas con el objetivo de evaluar sus experiencias en relación a la intubación del paciente despierto. Realizaron una encuesta a 632 miembros de la DAS para captar sus opiniones. Realizaron una encuesta a 43 expertos teóricos y prácticos internacionales con el objetivo de recopilar detalles sobre estrategias de oxigenación, topicalización, sedación y ejecución procedimental de la intubación en paciente despierto. Consultaron a un asistente de anestesiología, a una enfermera anestésica senior y a 2 cirujanos. Finalmente, el borrador del manuscrito fue enviado a 3 expertos internacionales. Todo lo anterior permitió la generación de este documento, que nos otorga una serie de recomendaciones graduadas con grados de evidencia A, B, C y D, dependiendo de la fuerza de los hallazgos obtenidos por los estudios que las respaldan. Recordemos que la intubación orotraqueal es el estándar de oro para el manejo de la vía aérea. Y si hablamos de pacientes con vía aérea difícil anticipada, la intubación despierta es el estándar de oro. Recuerden que existen muchas formas de predecir una vía aérea difícil. Se han validado múltiples acrónimos y algunos puntajes, como el puntaje Macocha. Algunos acrónimos como GEMIR, marco, raro, corto y para preoxigenación difícil, GOMA-A, permiten que nos hagamos una idea general del paciente y la facilidad de manipular su vía aérea y la facilidad de poder oxigenarlo. La intubación del paciente despierto, pese a sus beneficios, como permitir el mantenimiento de la ventilación espontánea en el paciente, es un procedimiento que se realiza poco.
De hecho, en Reino Unido, tan solo el 0,2% de todas las intubaciones traqueales se realizan estando el paciente despierto. Ahora intenten hacer una reflexión sobre el uso de la intubación en pacientes despiertos en países como Colombia u otras regiones de habla hispana, donde muy probablemente la puesta en marcha de este tipo de intubaciones sea mucho menor. Esto se debe probablemente a un desconocimiento temático o a la existencia de barreras que evitan la capacitación de los profesionales. También a la reticencia de algunos facultativos para la realización de otros métodos distintos a las técnicas más antiguas para poder asegurar la vía aérea, lo cual es una desventaja para el paciente. El gran beneficio de la intubación despierta es que el paciente conserva su ventilación espontánea y esto en un paciente con una vía aérea difícil anticipada es excelente, porque en caso de que no se pueda efectuar la intubación, teniendo en cuenta que la intubación en pacientes despiertos se realiza principalmente en el contexto perioperatorio antes de la realización de un procedimiento usualmente programado. En caso de que no se pueda asegurar la vía aérea, ¿qué se hace? Se puede revertir el procedimiento y se puede programar para otro día, sin generar lesiones en la vía aérea y sin comprometer la ventilación espontánea del afectado. En este sentido, nosotros hablaremos en el transcurso de esta charla sobre tópicos como configuración procedimental, indicaciones, listas de chequeo, oxigenación, topicalización de la vía aérea, sedación, verificación de la posición del tubo traqueal, complicaciones, manejo de la intubación traqueal en el paciente despierto cuando no es exitosa, manejo posintubación, consentimiento informado y entrenamiento para adquirir las habilidades necesarias para efectuar una intubación en paciente despierto. A continuación, mencionaremos las recomendaciones planteadas por las guías DASATI. Puntualmente mencionaremos 8 recomendaciones y posteriormente empezaremos a analizar detalladamente cada una de ellas. La primera recomendación es que la intubación traqueal despierta debe ser considerada en presencia de predictores de manejo difícil de la vía aérea, como habíamos mencionado previamente. La segunda recomendación es la utilización de ayudas cognitivas, como listas de chequeo, antes y durante la realización de la intubación traqueal en el paciente despierto. Esto último es algo que siempre es importante para absolutamente todo. La utilización de ayudas cognitivas es algo que ha sido avalado por múltiples asociaciones científicas como la ERC o la AJA. Se deben emplear ayudas. ¿Por qué? Debido a que las ayudas cognitivas disminuyen, valga la redundancia, la carga cognitiva. Al reducir esa carga, el facultativo se puede centrar en puntos más críticos y de mayor importancia, por lo cual la utilización de estas ayudas en los contextos de crisis es esencial. Por otro lado, el uso de ayudas cognitivas reduce los errores, lo cual claramente se relaciona positivamente con la seguridad del paciente. Lamentablemente, la idiosincrasia latina suele devaluar las ayudas cognitivas, a pesar de que su uso está ampliamente validado por la comunidad académica internacional. La tercera recomendación es que siempre se debe administrar oxígeno suplementario durante la intubación traqueal en el paciente despierto. Y la cuarta recomendación es que se debe establecer la topicalización efectiva y verificarse. Este punto es sumamente importante. La topicalización es el éxito de la intubación en paciente despierto. Se debe anestesiar la zona en la cual nosotros vamos a trabajar. De hecho, la topicalización es más importante que la sedación. La sedación puede ser útil, sí, sobre todo la sedación mínima al permitir la ansiólisis y al permitir que el paciente esté un poco más tranquilo. Sin embargo, el éxito procedimental es de la topicalización.
Si no hay una topicalización adecuada, la sedación no puede intentar reemplazarla y el procedimiento posiblemente termine en un fracaso o termine en consecuencias adversas para el afectado. Una recomendación de este documento es que la dosis máxima de lidocaína que se vaya a emplear no debería exceder los 9 miligramos kilogramo de peso corporal macro. La quinta recomendación, muy relacionada con lo que estábamos enunciando en la diapositiva anterior, es el uso juicioso y precavido de la sedación mínima. La sedación, como enunciamos, puede ser benéfica, pero la sedación no puede reemplazar una topicalización. Si la topicalización es inadecuada, no se puede esperar que la sedación reemplace esa carencia en la topicalización. Tengan en cuenta que si se va a brindar sedación, lo ideal es que el facultativo que esté manejando la vía aérea no dé la sedación. Esa sedación debe ser administrada por un profesional aparte. La sexta recomendación es limitar el número de intentos a 3, máximo 4 intentos, pero ese intento adicional debe ser realizado por el operador más experimentado. Idealmente debería ser un experto teórico y práctico. Recuerden que para tener un buen dominio práctico en la intubación, lo que dice el estado del arte, a partir de la evolución en la escala del aprendizaje o de la curva del aprendizaje, es que debe realizar 127 intubaciones exitosas para poder tener una tasa de éxitos por encima del 95%. Además de que reiterativamente debe estar realizando intubaciones. El punto del número de intentos se puede discutir si se analizan otros documentos dentro de la literatura, como un documento que habíamos enunciado en otra videoconferencia relacionada con vía aérea difícil, y son los hallazgos del trabajo de Mort. Recuerden que Mort encontró que luego del segundo intento para asegurar la vía aérea mediante intubación orotraqueal, aumentaba significativamente el número de complicaciones, por lo cual entre menos se manipule la vía aérea, mucho mejor. La recomendación puntual de estas guías DAS son 3 intentos, 4 intentos máximo. La séptima recomendación es que la anestesia solamente debe ser inducida luego de que se verifique la posición correcta del tubo. Los autores de esta guía recomiendan que la posición del tubo se corrobore mediante confirmación visual, que es el método de confirmación más efectivo, y también mediante la obtención de curvas de capnografía, pero no solamente de la capnografía, ¿sí? Porque, por ejemplo, si se intuba y el tubo se va hacia un bronquio, se va a marcar una capnografía, pero no va a ser la posición adecuada. Por esto mismo, debería, idealmente, corroborarse la posición del tubo mediante una comprobación de 2 puntos. La comprobación de 2 puntos es la confirmación visual y la confirmación capnográfica. La octava recomendación es que todos los departamentos deben apoyar a los anestesiólogos para obtener las competencias y habilidades necesarias para poder efectuar y mantener la práctica de intubaciones traqueales en pacientes despiertos de manera segura. Ahora vamos a hablar de cifras, debido a que esto es algo fundamental si vamos a hacer un análisis objetivo de alguna situación. Es claro que se necesitan estrategias para manejar la vía aérea difícil cuando la ventilación, por ejemplo, con mascarilla facial, supraglóticos o intubación traqueal, es inadecuada. Incluso deben realizarse estrategias para cuando fracasa la vía aérea quirúrgica o cuando la vía aérea quirúrgica es desafiante. La incidencia de ventilación con mascarilla facial difícil es de aproximadamente 0.66 a 2.5%. La colocación o ventilación difícil con supraglótico es de 0.5 a 4.7%. De intubación traqueal difícil es de 1.9 a 10%, según la cifra que es enunciada en esta guía. Y la combinación de
dificultad tanto en la ventilación con mascarilla facial e intubación traqueal es de 0.3 a 0.4%. Como una técnica de rescate, luego de la intubación traqueal fallida, un estudio enunciado en este documento reportó que los dispositivos supraglóticos tienen una tasa de éxito muy baja, tan baja como 65% en el manejo de la vía aérea difícil. Adicionalmente, la incidencia reportada de requerir por emergencia un acceso frontal del cuello o FONA, que es una maniobra quirúrgica para abordar la vía aérea, y la incidencia de muerte debido al manejo de la vía aérea oscila aproximadamente entre 0.002 a 0.07%, o sea, 1 por cada 50.000 o por cada 1.400 procedimientos. Todo lo comentado hasta el momento, en caso de que ustedes quieran profundizar, se encuentra documentado en estas referencias bibliográficas, desde la 14 hasta la 29. Pero entonces, ¿qué es la intubación orotraqueal en el paciente despierto? Como dice su nombre, la intubación traqueal en el paciente despierto es colocar un tubo traqueal en un paciente consciente, un paciente que respira espontáneamente. Comúnmente esto se hace mediante la ayuda de un fibroscopio flexible o un videolaringoscopio. Esto permite asegurar la vía aérea antes de que se induzca la anestesia general en caso de que se deba realizar, evitando el riesgo potencial y las consecuencias del manejo de la vía aérea difícil en un paciente anestesiado. La intubación traqueal en el paciente despierto tiene un perfil de seguridad favorable debido a que, como habíamos mencionado antes, permite el mantenimiento de la ventilación espontánea como del tono intrínseco de la vía aérea hasta que la vía aérea es asegurada. En cuanto a tasas de fallo en las intubaciones orotraqueales en pacientes despiertos, esta técnica es no exitosa en aproximadamente el 1 a 2% de los casos. Sin embargo, esto raramente, excepcionalmente, conduce a estrategias de rescate de emergencia de la vía aérea o la muerte. ¿Por qué? Debido a que si no se puede realizar, en la mayoría de los casos simplemente se revierte, se pospone el procedimiento quirúrgico que estaba programado para ese día, se mantiene una saturación adecuada del paciente mediante técnicas de ventilación y oxígeno suplementario y posteriormente se vuelve a intentar sin tener que poner en peligro al paciente o la integridad de su vía aérea. En cuanto a indicaciones, las guías DAS plantean las siguientes. Sin embargo, no se limitan solamente a estas. Primero, pacientes con patología de cabeza y cuello, incluyendo malignidad, cirugía previa o radioterapia. Segundo, reducción en la apertura oral. Tercera, extensión limitada del cuello. Cuarta, apnea obstructiva del sueño. Quinta, obesidad mórbida. Sexta, compromiso progresivo de la vía aérea. Por ejemplo, un paciente con una inminente anafilaxia y con un angioedema. Séptimo, presencia de predictores de una vía aérea difícil, que lo habíamos enunciado previamente, y podríamos poner una octava que no aparece como tal en las guías DAS, pero es muy útil y es el contexto de los pacientes que tienen, por ejemplo, alguna contraindicación para el uso de relajantes neuromusculares, como los pacientes con obstrucción intestinal. Otra indicación son los pacientes que tienen un ayuno apropiado y que van a ir a un procedimiento. En relación a las contraindicaciones, realmente son muy pocas. Por ejemplo, alergia a los anestésicos locales, sangrado en la vía aérea, siendo esta última relativa debido a que existen técnicas que permiten la intubación mediante, por ejemplo, alta succión y la utilización de dispositivos de video, o que el paciente no esté cooperando. De todas estas contraindicaciones, la única que es absoluta es la negativa del paciente, ¿sí? La intubación en un paciente despierto no se puede hacer si está muy ansioso o si no coopera, va a ser imposible.
A continuación hablaremos de la preparación. Claramente, la intubación en paciente despierto se asocia a mayor estrés en relación a todas las intervenciones electivas en el manejo de la vía aérea, lo cual puede aumentar el riesgo de falla. Por eso, debe existir un adecuado trabajo en equipo, debe existir una buena comunicación y debe existir una óptima preparación. Tampoco se puede subestimar la importancia de los asistentes. Los asistentes deben estar bien entrenados, los asistentes deben ser competentes. La formación continua de los asistentes es algo que es fundamental. Todo esto se basa en un grado de recomendación D. Idealmente, la intubación en pacientes despiertos debería realizarse en un quirófano. La recomendación de esto tiene un grado D. ¿Por qué en un quirófano? Debido a que allí existe una mayor facilidad de drogas, equipo y de poder hacer una vía aérea quirúrgica de emergencia en caso de que sea necesario. Sin embargo, cuando se realiza por fuera del quirófano, se tienen que tener en cuenta algunos aspectos como la preparación de los utensilios para el manejo de una vía aérea quirúrgica de emergencia, así sea en urgencias, y se tienen que tener los mismos estandartes de cuidado que se tenían en el quirófano. Tiene que haber una adecuada higiene, tiene que contarse con el personal adecuado, tiene que contarse con asistencia. Todos los pacientes deben ser monitorizados con el objetivo de detectar complicaciones. De acuerdo a la literatura, debe monitorizarse el ritmo cardíaco, la presión arterial mediante métodos no invasivos, la oximetría, y debe medirse, cuando es factible, el dióxido de carbono expirado. Todo esto se respalda, entre otros, a partir de las recomendaciones de la Asociación de Anestesiólogos y tiene un grado de recomendación C. Se debe asegurar un adecuado espacio de trabajo y una ergonomía de los participantes, ya que esto va a impactar directamente la seguridad procedimental. Esto incluye optimizar la posición del paciente, optimizar la posición del operador, optimizar la posición de los asistentes, al igual que la localización del equipo y los monitores. Idealmente, estos deberían estar en la línea de visión directa del operador. Como tal, a pesar de que no existe un consenso en la posición ideal del operador o del facultativo o del paciente, existen algunas ventajas anatómicas y fisiológicas al tener a los pacientes en posición sentada, por lo cual debe considerarse la realización de este procedimiento en el paciente sentado. Además de esto, siempre debemos estar preparados para abordar las complicaciones. Debemos tener acceso inmediato a drogas, a staff y a todo un equipo de respuesta. El grado de evidencia de esto es C. Entre los planes para la intubación fallida que nosotros debemos considerar están el aplazamiento del procedimiento, el acceso quirúrgico o la utilización de otros métodos para ventilar al paciente y tener unas adecuadas saturaciones que pueden ser alternativos, pero que deben efectuarse en un paciente sedado, por ejemplo, la utilización de dispositivos supraglóticos. Todo esto tiene que discutirse con el paciente debe estar informado, al igual que el equipo, y todo tiene que estar contemplado y se debe preparar. Es importante que antes de efectuar el procedimiento se elija una ruta apropiada para la intubación traqueal. Se elija también el dispositivo, su tamaño y dependiendo de las particularidades anatómicas del paciente, una ruta puede considerarse superior a la otra, a pesar de que no hay un consenso sobre qué ruta es preferida, sobre si es preferible la ruta nasal o la ruta oral. Esto va a depender del contexto. Por ejemplo, en pacientes con una apertura oral limitada, el abordaje nasal puede ser la única opción, mientras que en un paciente que va a ser sometido a una cirugía nasal, el abordaje oral puede ser la ruta preferida.
Como les comentaba, no existe un consenso sobre cuál es superior a la otra. Esto depende de nuestro gusto, depende de las herramientas que tengamos, depende del contexto, el procedimiento, la indicación por la cual se va a realizar la intubación en el paciente despierto. En esta imagen podemos ver algunos apartados relacionados con la ergonomía para la intubación traqueal en el paciente despierto. En conclusión, el operador principal, como habíamos destacado, debe tener una línea de visión directa al paciente, como podemos apreciar, ¿sí? Se puede apreciar en las dos imágenes. El operador tiene una línea de visión directa al paciente, también directa al videomonitor, directa al monitor y tiene un acceso inmediato a bombas de infusión y máquina de anestesia, también a máquinas de aspiración y a dispositivos de aporte de oxígeno. En caso de que esté presente un segundo anestesiólogo, el segundo anestesiólogo debe posicionarse también en una línea directa al paciente, pero debe tener un acceso inmediato a todo el equipo. Debe tener un acceso cercano, por ejemplo, a las bombas de infusión. En cuanto al asistente del anestesiólogo, el asistente principal del anestesiólogo principal debe tener acceso inmediato al carro de vía aérea y tiene que estar muy cerca del respectivo operador. En la imagen A podemos ver la posición más ergonómica para una intubación traqueal en un paciente despierto. Vemos que el operador está al frente. Esto se debe a que el paciente está sentado. La imagen B, el paciente se encuentra en posición supina o semisentado, por eso es que nosotros vemos que el operador y el asistente se encuentran en la cabecera del afectado. En cuanto a los dispositivos, el éxito y la seguridad de este método, si comparamos la utilización de videolaringoscopio o de fibroscopio, hablamos de que el éxito y la seguridad oscilan en torno al 98.3%, por lo cual la elección entre técnica va a depender del paciente, del operador y sobre todo de la disponibilidad. Esto tiene un grado de evidencia A. Por ejemplo, en los pacientes con una apertura oral limitada, una gran lengua o una deformidad fija en flexión del cuello, el fibroscopio puede ser mejor que el videolaringoscopio. A la inversa, los pacientes con sangrado en la vía aérea pueden ser manejados más convenientemente con videolaringoscopio cuando se utilizan técnicas de alta succión, a pesar de que el sangrado pueda llegar a complicar la intubación y en algunos documentos se encuentre como una contraindicación relativa para la utilización de videolaringoscopios. Si la técnica no es exitosa, se debe pasar a otro método. Por ejemplo, si veníamos trabajando con videolaringoscopio y no se pudo, la indicación de este documento es pasar a fibroscopio, y si estábamos con fibroscopio y no se pudo, debemos pasar a videolaringoscopio. Esto con una evidencia grado D. En escenarios clínicos más complejos se pueden intentar abordajes combinados tanto con videolaringoscopio como con fibroscopio. Esto tiene un grado de evidencia D. En un paciente bien topicalizado, se puede usar un supraglótico como conducto para el fibroscopio. En relación a los broncoscopios flexibles, la elección del adecuado va a depender del operador. Lo mismo va a ocurrir con los videolaringoscopios, siendo lo anterior una recomendación grado D. Sin embargo, la selección adecuada del tubo es fundamental. Se debe tener siempre en cuenta el tamaño, la forma, la longitud, el diseño de la punta, el diseño del material. Para los fibroscopios, los tubos reforzados de punta flexible a Parker y los tubos de las mascarillas laringeas para intubar como la Fast Track han demostrado ser superiores a los tubos traqueales con polivinilclorido estándar, que son los tubos de PVC que se suelen utilizar. En cuanto a la facilidad de intubación, el deslizamiento del tubo sobre el broncoscopio flexible y el impacto que pueden llegar a tener estos tubos sobre la laringe. Utilizar otro tipo de tubos disminuye el impacto que existe a nivel de la laringe. Por eso es que el uso de un tubo traqueal estándar de PVC no es recomendable. Y esto que les estoy comentando sobre preferir otro tipo de tubos, como por ejemplo los que
que son tubos reforzados de punta flexible Parker, o que son los tubos de las mascarillas laringeas para intubar como la Fast Track. Esto es una recomendación grado A. Una recomendación grado B que debemos considerar es utilizar el tubo traqueal con diámetro externo más pequeño. Esto debido a que reduce la incidencia de impacto en la laringe. Otra recomendación grado A que se debe tener en cuenta es posicionar el bisel del tubo traqueal posteriormente, con el objetivo también de disminuir el impacto que se puede tener en la vía aérea. Recuerden siempre utilizar ayudas cognitivas y siempre utilizar listas de chequeo. Esto mejora la comunicación y el trabajo en equipo. Esto tiene una recomendación grado D en el documento. Recuerden, como ya habíamos mencionado y como otros expertos han citado en sus documentos, se debe dejar siempre el ego a un lado y se deben formar habilidades no técnicas. Antes de hablar de la oxigenación, debemos recordar que la incidencia reportada de desaturación, definida como saturaciones periféricas de oxígeno menores a 90% con técnicas de flujos bajos de oxígeno, que se definen como por debajo de 30 litros por minuto durante la intubación del paciente despierto, varía entre 12 a 16%. Cuando se utiliza alto flujo nasal de oxígeno calentado y humidificado, la incidencia reportada de saturación es de 0 a 1.5%. Y precisamente fue esa la estrategia de oxigenación más utilizada por expertos. Si nos ponemos a revisar las encuestas que realizaron cuando se publicó este documento, a pesar de que no hay estudios aleatorios controlados que comparen aire versus oxígeno durante el procedimiento, los datos de estudios broncoscópicos demuestran que existe una diferencia significativa en la incidencia y severidad de la desaturación. Por ende, se recomienda la utilización siempre de oxígeno suplementario cuando se está realizando este procedimiento. Idealmente debería utilizarse técnicas de alto flujo, por ejemplo, mediante cánulas nasales de alto flujo. En pacientes que reciben sedación, la administración de oxígeno ha demostrado ser mucho más positiva, ha demostrado asociarse con una incidencia más baja de desaturación si se compara con el aire, y ahí sí existe una mayor claridad. Las recomendaciones para sedación de Reino Unido, Europa y Norteamérica sugieren siempre el uso de oxígeno suplementario, y nosotros como facultativos deberíamos seguir aquellas líneas y aquellas pautas de manejo que han sido encontradas por los expertos. Lo ideal es que la suplementación del oxígeno se inicie en el momento en que el paciente ingresa para el procedimiento y que se haga durante todo el procedimiento. Esto último con un grado de recomendación D. Dialogaremos ahora de la topicalización de la vía aérea y hemos llegado entonces a un punto fundamental, uno de los puntos más importantes de toda la charla. De este punto depende el éxito de la intubación en el paciente despierto, la topicalización o la aplicación tópica efectiva de anestésico local. La primera recomendación con un grado de evidencia A es relacionada con el uso de vasoconstrictores nasales tópicos antes de la intubación nasotraqueal en caso de que se vaya a utilizar la vía nasal. En caso de que vayamos a utilizar la vía nasal, se recomienda con un grado A la utilización de vasoconstrictores nasales tópicos, porque eso reduce el riesgo de epistaxis. Lo segundo a tener en cuenta es que teóricamente la lidocaína tiene beneficios de seguridad sobre otros anestésicos locales, debido a que tiene un perfil de seguridad favorable y debido a que tiene un menor riesgo de toxicidad cardiovascular y sistémica en relación a otros anestésicos locales. Esto último es lo que explica por qué la lidocaína se utiliza más en la intubación de los pacientes despiertos. Sin embargo, existen otros anestésicos locales. La cocaína técnicamente es un anestésico local y la cocaína está disponible en múltiples presentaciones para la utilización de
tal producto como anestésico local durante los procedimientos. Si nos vamos a mirar la evidencia relacionada con topicalización de la vía aérea, la evidencia clínica ha demostrado que en relación a la lidocaína existe toxicidad cuando las concentraciones plasmáticas se encuentran por encima de 6 a 9.3-1 miligramos kilogramo de peso macro. Esto va a depender mucho del texto y del autor y el diseño metodológico del mismo. En cuanto a esta guía recomienda una dosis máxima de 9. Ya lo habíamos enunciado en una diapositiva previa, en una de las iniciales. Y esto es una recomendación grado C. La dosis total de todos los anestésicos locales administrados debe ser considerada, al igual que también debe ser considerada la ruta por la cual se administró. Algunos estudios han demostrado que las concentraciones menores de lidocaína son, en cuanto a respuesta anestésica, igual de efectivas a las altas concentraciones. Sin embargo, hay un pequeño problema y es que las concentraciones más bajas se demoran más en actuar, mientras que las concentraciones más altas se asocian con un inicio más rápido de la anestesia en la vía aérea. Entonces todo esto va a depender de la situación, del contexto y del facultativo que esté utilizando la topicalización. Como todas las técnicas locales, ante un alto índice de sospecha de una rara posibilidad de toxicidad por anestésicos locales, se debe contar con entrenamiento apropiado para poder suplirle frente a la intoxicación. Entre ellos, debemos destacar primero la provisión de drogas de emergencias. Recuerden que la droga de emergencia que se utiliza en la intoxicación por anestésicos locales es la emulsión lipídica. Y la emulsión lipídica debe estar disponible en el entorno donde se va a desarrollar el procedimiento. Esto tiene un grado de evidencia D. En cuanto al uso de otros anestésicos locales que sí están disponibles en otros países, en Colombia no está disponible, al menos no está disponible como presentación médica, se utiliza de manera recreativa pero no médicamente. En cuanto al uso de otros anestésicos como la cocaína, lo mencionan en el documento, la cocaína, además de un efecto de topicalización, también tiene un efecto vasoconstrictivo y ese efecto puede asociarse con complicaciones cardiovasculares tóxicas. Y si se compara su potencia o su eficacia anestésica durante la inserción de un tubo nasotraqueal, no es superior a la cofenilcaína. La cocaína y la cofenilcaína técnicamente tienen el mismo efecto anestésico, por lo cual en el escenario de la intubación del paciente despierto por vía nasotraqueal, la utilización de cocaína no es superior a la utilización de cofenilcaína. Se debe preferir otro tipo de alternativas, como por ejemplo la utilización de lidocaína más fenilefrina. La fenilefrina tiene un efecto vasoconstrictivo a nivel nasal y la lidocaína va a otorgar ese efecto anestésico. Esto tiene un grado de recomendación alto, un grado de recomendación A. Es de las pocas recomendaciones grado A que van a encontrar en el documento, por eso la enuncio. Todos deben saber también que existen muchas técnicas de topicalización individual, por ejemplo, atomización de mucosas, inyección transtraqueal, nebulización del anestésico, entre otras. Sin embargo, no hay un consenso sobre la superioridad de alguna. Sí existen algunas claridades que debemos tener en cuenta. Primero, los bloqueos de los nervios glosofaringios y de los nervios laringeos superiores se asocian con concentraciones plasmáticas mayores de anestésico local, por ende se asocian con mayor toxicidad sistémica asociada a anestésicos y además al ser tan invasivos se asocian a menor confort del paciente. Por ende, todas las técnicas invasivas deben reservarse a quienes tengan mayor experiencia y que tengan amplio conocimiento teórico sobre el tema. Esto es una recomendación grado B, también alto. En cuanto a la lidocaína nebulizada, esta puede utilizarse, sin embargo, la absorción de la lidocaína nebulizada es variable, puede ser errática. Pero más allá de todo, independientemente de la técnica utilizada, se debe probar una adecuada topicalización y esto se debe probar de manera atraumática.
antes de la instrumentación de la vía aérea. Esto es una recomendación grado D. Por ejemplo, se puede probar una adecuada topicalización con un catéter de succión suave o una cánula Yankauer. Algunos autores, cuando hablan de topicalización, de intubación del paciente despierto, recomiendan la utilización conjunta de anticialogogos. La utilización de anticialogogos, según esta guía de la DAS-ATI, no es obligatoria cuando se va a realizar este procedimiento. ¿Por qué? Debido a que su uso puede asociarse con consecuencias indeseables. Esto también tiene un grado de evidencia D. De forma más empírica, una forma para topicalizar la vía aérea es una forma un poco más empírica, pero también se puede realizar es indicarle al paciente que haga gárgaras con lidocaína. Posteriormente se puede intentar aplicar o enviar un poco de el anestésico local hacia la parte posterior de la laringe, con el objetivo de generar una anestesia más profunda. Cuando me refiero a aplicar, no estoy hablando de aplicar inyectado, no, estoy hablando de permitir que el anestésico discurra por la parte posterior con el objetivo de que brinde una topicalización más amplia de la vía aérea. En cuanto a la sedación también es otro apartado que es importante, como sí lo es la utilización de anestésicos para topicalizar. Este punto lo mencionaremos ya que se encuentra en la literatura, a pesar de que no es siempre como tal un punto obligatorio, pero sí es un punto que se asocia a mayor comodidad del paciente. Es posible que se realicen las intubaciones en los pacientes despiertos sin sedación, eso es algo factible, pero el paciente tiene que estar cooperando, eso es lo más importante para poder hacer una intubación en paciente despierto. En cuanto al uso o los beneficios de la sedación puede reducir la ansiedad, puede reducir la incomodidad del paciente, puede aumentar la tolerancia al procedimiento, pero tiene un pequeño detalle y es que en ocasiones la sedación podría asociarse con, excepcionalmente, una falla respiratoria o la pérdida de la ventilación espontánea. Entonces vamos a pasar de tener un paciente al cual íbamos a hacer una intubación despierto porque era un paciente, por ejemplo, con una vía aérea difícil, a tener un paciente sedado al cual vamos a tener que hacerle una intubación teniendo en cuenta que ya perdió su ventilación espontánea, lo cual va a complicar mucho la situación. Antes de continuar, debemos definir un concepto importante y es el concepto de sedación mínima. La sedación mínima es un estado inducido por drogas durante el cual el paciente responde normalmente a comandos verbales, mientras que la vía aérea, la ventilación espontánea y la función cardiovascular se mantienen. En ese sentido, las drogas sedantes pueden producir un número de efectos deseables, como amnesia, o, si se usa mal, efectos deleterios que están asociados con la sobresedación. Recuerden que la sobresedación puede tener secuelas, como dijimos, como la más importante, depresión respiratoria. Consecuencia de esto, vamos a la primera recomendación. Si vamos a utilizar sedación, es deseable la presencia de un anestesiólogo independiente que administre, monitorice y titule la sedación. Esto es un grado de recomendación D. En ciertas poblaciones de pacientes, el riesgo de sobresedación es particularmente alto o peligroso. Por eso, un operador independiente que esté administrando la sedación es altamente recomendado. Si se requiere la utilización de sedación mínima, debemos tener en cuenta cuáles son los medicamentos que tienen una mayor evidencia. Debemos tener en cuenta también que la sedación puede darse con 2 medicamentos o con un solo medicamento. Si la sedación la va a administrar una persona experta, puede utilizarse la sedación con 2 medicamentos. Si la va a utilizar una persona que no es experta, debería utilizar solamente un medicamento. En relación a los fármacos, el remifentanil y la dexmedetomidina se asocian con altos niveles de satisfacción y con bajos niveles de sobresedación y obstrucción de la vía aérea cuando se hace la intubación del paciente. También debe destacarse que una estrategia de un agente único es más seguro que la utilización de 2 agentes. Esto es una recomendación en la que hago mucho hincapié porque es una recomendación grado A. Como único agente para la sedación,
Hay algunos medicamentos que deberíamos intentar evitar porque son medicamentos que se asocian con altas complicaciones o con mayor tasa de complicaciones. Por ejemplo, el propofol. El propofol de todos los medicamentos, y se utiliza como único medicamento, es el medicamento que se asocia con mayores complicaciones y mayores riesgos en este escenario. En caso de que se vaya a realizar la coadministración de agentes sedantes, se deben intentar hacer combinaciones que no tengan un efecto muy sobresedante en el paciente. Se deben coadministrar medicamentos que idealmente sean reversibles, como el remifentanil y el midazolam. Esos son los puntos básicos que nosotros debemos considerar para poder realizar una intubación traqueal en un paciente que está vigil o que está despierto. La oxigenación, ya la habíamos mencionado. Se prefieren dispositivos que den un alto flujo de oxígeno suplementario. La cánula nasal de alto flujo es la predilecta. Se debe utilizar la oxigenación antes de que vayamos a realizar el procedimiento y durante el procedimiento. Siempre topicalizar. Hay muchas formas. Se puede topicalizar mediante bloqueos, que esto se deja exclusivamente para las personas que son expertas, o se puede hacer con otras técnicas, por ejemplo, lidocaína nebulizada o lidocaína en spray. El spray se aplica en los pilares de las amígdalas y en la base de la lengua. Se le puede indicar al paciente que haga gárgaras. También es importante que si nosotros vamos a realizar una intubación nasal, pongamos un agente vasoconstrictor. Idealmente podemos utilizar fenilefrina asociada a lidocaína. No utilizar otros anestésicos tópicos como la cocaína, porque sí, si bien tiene un efecto que puede generar constricción, también tiene muchos efectos tóxicos en relación a otros. De por sí tampoco es un anestésico que sea fácil de encontrar y es mucho más difícil de conseguir en países como este. La sedación no siempre es necesario, se seda si el paciente lo prefiere y se da siempre una sedación mínima para mantener la ventilación espontánea y la conciencia del paciente, simplemente para generar una apnesia. En cuanto a la ejecución, siempre tenemos que elegir el tubo adecuado, revisar si vamos a utilizar un fibroscopio o un videolaringoscopio. Eso también va a afectar la elección de nuestro respectivo tubo. Debemos aspirar las secreciones. Recuerden que los anticialogogos no se deben utilizar, no se recomiendan mucho porque tienen efectos desagradables. Sin embargo, esta guía de las DAS tiene una tabla, que es la tabla 3 que la estamos viendo en pantalla, que enuncia cuáles son los anticialogogos que están disponibles, como por ejemplo el bromio de glicopirronio, la atropina o por ejemplo la iosina con sus respectivas dosis. En cuanto a los anestésicos tópicos, recuerden que se prefiere la lidocaína. Si se va a utilizar una vía nasal, se debe mezclar con fenilefrina para generar un efecto vasoconstrictor. Acá podemos apreciar las respectivas dosis de los anestésicos y también podemos ver sus respectivos tiempos de inicio de acción y la duración para poder ser eliminados, al igual que sus presentaciones. Los agentes sedantes que se encuentran en la literatura, propofol, midazolam o dexmedetomidina, recuerden que de todos estos el propofol es el que se asocia con más complicaciones o eventos desagradables en relación con el midazolam o la dexmedetomidina. Idealmente, recuerden que cuando se va a sedar el paciente se debe preferir una estrategia con un solo medicamento para las personas que no sean expertas. En las personas que sí son expertas se puede considerar la utilización de dos agentes. Idealmente los dos agentes deberían ser reversibles, por lo cual mezclar remifentanil con midazolam es una buena opción. En cuanto a los analgésicos, está el remifentanil, el fentanil y el alfafentanil, todos de la familia de los fentanilos, derivados de ese fármaco. De todos ellos, en este contexto, el preferible es el remifentanil. Siempre se debe verificar la colocación del tubo traqueal. El siguiente apartado de la guía hace hincapié en eso. Recordemos que la intubación traqueal en el paciente despierto puede dar como resultado una intubación faríngea, esofágica o bronquial. La intubación esofágica ocurre en el 2.3% de los procedimientos con fibroscopio y en el 4.9% con videolaringoscopio. Sin embargo, existen formas de comprobar la posición del tubo. Una de ellas es la capnografía. La capnografía tiene una sensibilidad y una especificidad del 100% para identificar
la correcta posición del tubo en los pacientes que tienen ventilados sus pulmones, pero en los pacientes en los cuales se colocó el tubo en un bronquio o el tubo quedó a nivel supraglótico también pueden verse algunos trazos de capnografía, por lo cual debe verificarse con un segundo método. Además, cuando se va a dar anestesia, la anestesia debe ser inducida solamente cuando se verificó visualmente y mediante capnografía con esos dos métodos la correcta colocación del tubo, esto con un grado de evidencia D. Una vez que el broncoscopio flexible está en la tráquea, se debe identificar la carina antes de que se avance el tubo traqueal para minimizar el riesgo de una mala posición. No se puede olvidar que la distancia desde la punta del tubo traqueal a la carina debe ser confirmada antes de retirar el broncoscopio. También se debe tener cuidado al retirar el broncoscopio flexible o el videolaringoscopio con el objetivo de mantener la posición correcta del tubo. La punta del broncoscopio debe estar en posición neutral y el tubo traqueal debe estar sostenido firmemente en su sitio. Esto es una recomendación grado D. El balón del tubo traqueal puede ser inflado suavemente antes, durante o después de la inducción de la anestesia. La decisión acerca del tiempo para inflar el balón debe ser guiada por el riesgo relativo de aspiración, movimiento del paciente, tos, desplazamiento del tubo traqueal, entre otras. Y si existe una sospecha de ruptura del balón, se recomienda la inflación gentil de este para verificar su integridad antes de la inducción de la anestesia. Esto es una recomendación grado D. Condiciones especiales. Existen algunas condiciones que modifican varios aspectos de la intubación en paciente despierto, por ejemplo las que se están viendo en esta tabla, dependiendo de la población. El paciente crítico es una de estas situaciones especiales debido a que tiene una reserva fisiológica más limitada y tiene un alto riesgo de efectos adversos como intoxicación, inestabilidad hemodinámica, aumento del consumo de oxígeno, entre otros. En esta población, la conducta recomendada o la opción de manejo que destacan en este documento es minimizar o evitar la sedación, aspirar las secreciones antes de que se topicalice, también priorizar el oxígeno suplementario y en lo posible no movilizarlo fuera de la unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué? Debido a que el paciente crítico debe continuar recibiendo el manejo con el que venía establecido y también debe continuar siendo monitorizado estrechamente. En cuanto a las pacientes obstétricas, a causa del binomio materno-fetal, por definición son pacientes muy complejas, la embarazada siempre se considera una vía aérea difícil, hace muchos cambios fisiológicos, se eleva el diafragma, se alteran los diámetros torácicos, aumenta el consumo de oxígeno debido a que el feto está captando constantemente, hacen algo que se conoce como rinitis del embarazo, por lo cual puede sangrar fácilmente. Además, el feto puede verse afectados por los agentes sedantes como benzodiazepinas, propofol y los opioides también lo pueden afectar. Existe un mayor riesgo de intoxicación sistémica. Todas estas consideraciones tienen que tenerse en cuenta, sobre todo por los agentes sedantes que se pueden utilizar durante estos procedimientos. En ese punto tan importante en relación con las embarazadas, los sedantes de elección son la dexmedetomidina o el remifentanilo. Además, la topicalización tiene que hacerse adecuadamente. También, al tener un aumento en el consumo de oxígeno, debe hacerse mucho más estricto en el momento de suplementarlo. En cuanto a la ejecución, por el riesgo de epistaxis, se debe preferir siempre el abordaje oral y antes se debe identificar y marcar la membrana cricotiroidea por ultrasonido en caso que vaya a ser necesario un abordaje quirúrgico. Los obesos son otra situación poco deseable porque tienen mayor riesgo de sobredosis de anestésico local y o de agentes sedantes, además que presentan una reducción en la reserva de oxígeno y probablemente en caso de que lleguen a requerir un abordaje quirúrgico o FONA, este va a ser más difícil. Por eso, en los obesos debe evitarse la sedación en lo posible o minimizarse al máximo. La dosis de topicalización tiene que hacerse de acuerdo a su peso magro. Se debe dar oxígeno suplementario, asegurarse unas adecuadas saturaciones, asegurarse de que el paciente esté sentado o esté en una posición de Trendelenburg invertido, como
Ocurre también en la paciente embarazada. En los obesos se tiene que identificar la membrana cricotiroidea con ultrasonido en caso de que toque proceder a una FONA. El paciente con trauma también es otra situación especial. Y los pacientes con trauma son pacientes que pueden ser críticos. Los pacientes con trauma presentan un riesgo relevante de sobresedación y pueden presentar dificultades en el manejo de la vía aérea por sangrado o por contaminación de la vía aérea. Además, tienen un incremento en la demanda de oxígeno y una reducción en las reservas del mismo. Dependiendo del contexto y del grado del trauma o de su complejidad, el paciente puede estar inestable, por lo cual se debe evitar o se debe minimizar la sedación, se debe limpiar la vía aérea antes de la topicalización, el oxígeno suplementario tiene que priorizarse, pero se debe intentar evitar el oxígeno nasal a alto flujo. En estos pacientes se recomienda la utilización de videolaringoscopio y el paciente no debería trasladarse fuera de los cuidados críticos en caso de que esté ya en la unidad de cuidados críticos y debe estar monitorizado. El trismo es otra situación especial que requiere un abordaje nasal, siendo este el principal aspecto a destacar en cuanto a el manejo especial que se deben dar con ellos. Además, se recomienda lidocaína nebulizada en spray o inyección transtraqueal de lidocaína o inserción de atomizador de mucosas o de gárgaras para poder darle como tal una adecuada topicalización a su vía aérea. La última situación especial que se comenta en las guías DAS es el estridor, porque los pacientes con estridor teóricamente presentan un mayor riesgo de laringoespasmo, de obstrucción de la vía aérea o de tener una vía aérea estrecha. En los pacientes con estridor, la sedación debe minimizarse o debe evitarse. Para la topicalización debe considerarse nebulizar con concentraciones bajas de lidocaína. Se recomienda la utilización de oxígeno nasal a alto flujo. Se debe idealmente conocer el estrechamiento de la vía aérea para poder saber dónde se encuentra este y ver cómo dificulta o imposibilita la intubación, sea nasal u oral, para elegir una vía o para desistir de determinado tipo de abordaje. En estos pacientes también se tiene que estar preparado para un abordaje quirúrgico y se deben utilizar tubos traqueales pequeños. La persona que lo aborde debe ser una persona muy experimentada ante la posibilidad de requerir combinar técnicas. El tema de las complicaciones debe mencionarse, ya que la tasa general para presentarlas, ya sea con broncoscopio flexible o videolaringoscopio, dependiendo de las series, puede llegar hasta 18%. Las complicaciones durante la intubación en paciente despierto ocurren gracias a técnicas de sedación, topicalización, oxigenación y ejecución inadecuadas. Con un grado de recomendación D, se debe determinar la etiología de la complicación y se debe tratar. Se define como un intento no exitoso de intubación en un paciente despierto cuando se remueve de forma no planeada el broncoscopio flexible o el videolaringoscopio o el tubo traqueal de la vía aérea. Como hemos mencionado en varias ocasiones, se debe minimizar el número de intentos. Se debe considerar si se requiere de soporte más experimentado antes de iniciar la intubación. Además, se debe haber optimizado todo lo previo al primer intento. Si el primer intento es fallido, se debe reevaluar la situación y corregir cualquier componente inadecuado de la técnica. También se debe solicitar ayuda antes de que se vaya a efectuar el segundo intento. Esto tiene un grado de recomendación D. Si el segundo intento no fue exitoso, puede considerarse un tercer intento solo si las condiciones pueden ser más optimizadas y se puede efectuar un cuarto y final intento solamente si tenemos a un operador más experimentado, lo cual también puede incluir la presencia de un cirujano en caso de que se requiera de una vía aérea quirúrgica. Cada intento posterior al primero debe incluir un cambio en los elementos de la realización para poder mejorar la probabilidad de éxito. Se deben considerar la utilización de dispositivos alternativos, por ejemplo, si trabajamos con fibroscopio, pasar a trabajar con videolaringoscopio. Se debe contar siempre ese cambio entre un dispositivo a otro como un intento. Y cada intento fallido siempre debe estar en nuestra mente que un intento fallido afecta adversamente al paciente, afecta la confianza del operador y se asocia con complicaciones. Por lo cual,
tenemos que tener claro que buscar ayuda temprano es lo más importante. Todo lo podemos resumir en tener en cuenta esta imagen ante las complicaciones. Si hay problemas en la oxigenación, liberamos las obstrucciones. Si hay, se reduce y se revisa la sedación. Se incrementa la FiO2 y se cambia la modalidad de aporte. En cuanto a la topicalización, recordemos que lo máximo de lidocaína es de 9 miligramos kilo y se deben contar con los antídotos para el anestésico local con el que estamos trabajando. Los anestésicos locales tienen como antídoto las emulsiones lipídicas. Recuerde también revisar los regímenes de sedación y si es necesario utilizar agentes reversores en caso de que el paciente esté sobresedado. También se deben aspirar las secreciones. Si es necesario se debe cambiar el dispositivo y siempre se debe pedir ayuda temprano. Los intentos máximo hasta 4 y si no es posible debemos cambiar de algoritmo. A pesar de que es raro que la intubación en paciente despierto no se logre después de 4 intentos, la guía DAS propone un algoritmo. En él, lo primero es solicitar ayuda. Lo segundo es asegurar que el oxígeno que se está administrando tenga una FiO2 lo más cerca al 100%. Y se debe considerar detener o revertir en caso de que nosotros hayamos utilizado algún agente sedante para posteriormente efectuar el procedimiento en otra ocasión. Los operadores, cuando esto pasa, que no son capaces de intubar luego del 4.º intento, deben parar y pensar, deben determinar el manejo subsecuente de la vía aérea mientras se preparan para un acceso quirúrgico en caso de que sea necesario. La opción por defecto en el evento de una intubación fallida en paciente despierto debe ser idealmente posponer el procedimiento. Si no es factible y si es necesario hacerlo, tocará proceder a una vía aérea quirúrgica. Los operadores deben proceder con el manejo inmediato de la vía aérea solamente si es esencial. Si no es esencial, como dije, se pospone. Si el manejo de la vía aérea se considera esencial, la opción preferida en cuanto a los manejos quirúrgicos disponibles para el abordaje de la vía aérea será la cricotiroidotomía o la traqueostomía en su defecto. Si es el caso, debe ser el clínico más entrenado el que la realice. La tasa de complicaciones en la intubación en el paciente despierto, según datos no publicados de anestesia danesa con intubaciones traqueales fallidas, es de entre 1 a 2%, de pacientes no intubables y no oxigenables es de 0 a 0.06% y de FONAS o de necesidad de abordaje quirúrgico es de 0 a 0.038%. Todas estas recomendaciones se aprecian en este algoritmo que puede servir como ayuda cognitiva y se encuentra disponible en el documento. Otro aportado que puede ser ignorado es el manejo posintubación y los consentimientos, algo que es fundamental. En primer lugar, se debe destacar que los pacientes con vías aéreas difíciles anticipadas, intubados despiertos, tienen mayor riesgo de complicaciones durante la extubación traqueal, por lo cual su extubación debe ser planeada, preparada y ejecutada de acuerdo a las guías DAS para extubación, que no vamos a mencionar acá. La lidocaína tópica, que se puso en la topicalización, tiene una duración dosis dependiente de acción anestésica de hasta 40 minutos, aunque esto puede variar con la concentración y el método de administración. Sin embargo, el tiempo para el retorno de los reflejos laringios puede ser mayor. Dado que la vida media de eliminación terminal de la lidocaína es de hasta 2 horas, los pacientes deben permanecer en ayuna por lo menos 2 horas después de la topicalización de la vía aérea. También, siempre que se vaya a utilizar una intubación en un paciente despierto, se debe dar un consentimiento informado para cada decisión y el paciente tiene que conocer los riesgos y las alternativas. Eso es un grado de evidencia D. Ya que la tasa de intubaciones exitosas en pacientes despiertos depende de la experiencia, las guías tienen un apartado sobre recomendaciones para mejorar la experiencia de los operarios. Primero, deben entrenarse los aspectos técnicos con maniquís, simuladores, cadáveres y posteriormente en pacientes. Esto tiene un grado de evidencia C. Además, se deben utilizar herramientas que fomenten el desarrollo de habilidades no técnicas como la simulación. Esto tiene un grado de evidencia B. Por último, el entrenamiento en la intubación con paciente despierto debe incluir asistentes de anestesia, operadores del departamento de cirugía y staff de pabellones quirúrgicos.
De este último apartado de la guía, antes de hablar de los aspectos procedimentales de la fibroscopia para intubar pacientes, resulta muy interesante destacar que la simulación se encuentra entre los pocos ítems con un nivel de evidencia superior a D, siendo una práctica muy difundida en los países de primer mundo y también pues en la medicina de vanguardia. En caso de querer profundizar, existen muchas otras guías donde se mencionan estos conceptos y profundizan algunos tópicos relacionados con vía aérea difícil. Fueron escritas por sociedades como ASA, que es la Sociedad Americana de Anestesiólogos, el grupo Focus de Vía Aérea, que es de Canadá, la Sociedad Francesa de Anestesia y de Cuidados Intensivos y la Sociedad Alemana de Anestesiología de Cuidados Intensivos. Todos estos han hablado sobre temas útiles para el abordaje de la vía aérea. Aquí pueden ver las referenciadas en caso de que ustedes quieran profundizar en ellas. En las próximas videoconferencias dialogaremos de fibroscopios y de videoscopios.